especialista en cirugía vascular y en flebología, así que le voy a dar los dos teóricos de patología arterial y venosa. Con el correr del tiempo, debido a que se comprimió un poco todo lo que es toda la currícula de cirugía, en un primer momento patología arterial se daba en un teórico completo, posteriormente se daba patología venosa. Bueno, ahora se comprimió por la cantidad de temas y materias que están en el área quirúrgica. De todas maneras, yo voy a tratar en los teóricos de darle los puntos como para que ustedes jerarquicen, ¿cierto?, los temas más importantes, pero recuerde que hay libros enteros escritos, por supuesto, en cada área. Es bastante compleja la cirugía vascular, bastante compleja la patología arterial y la venosa, con todas sus facetas. Lo vamos a intentar acá es dar los temas más relevantes, no solo para que ustedes se puedan tener herramientas para rendir el examen parcial y final, sino también para después manejarse en la práctica diaria en cuanto a la frecuencia de las patologías. De todas maneras, hay algunos puntos que se los voy a marcar y le pido que después profundicen en cuanto al libro. Creo que la cátedra acá le dio el Schwab. Bueno, también en el Michan, yo siempre lo digo, está un poquito atrasado, sobre todo en cuanto a patología venosa, porque ha tenido mucha evolución la patología venosa, la flebología, pero es un libro que como para el pregrado está muy interesante porque es bastante accesible, está corto, está simple. Después siempre en líneas generales se van a dar cuenta que a la hora de los tratamientos, cuando le pregunten, es raro que se concentre el docente que esté tomando el examen en tratamiento, en técnicas quirúrgicas y eso. Principalmente hablan de la presentación clínica, la fisiopatología de la enfermedad, el diagnóstico. El tratamiento se habla puntualmente. Ahí es donde más atrasado está, así que no habría tanto problema, porque nunca se le va a presentar técnicas quirúrgicas. No sé si se habrán dado cuenta, todavía no rindieron ningún parcial. Bien. Sí. ¿Ah, sí? Sí, vale. Vamos a empezar un poquito, son dos clases totalmente diferentes desde mi punto de vista. Vamos a empezar por la más dinámica, que es la patología venosa. Esta es un poquito más llevadera y dejamos para el final el tema de patología arterial. Esta imagen comienza el teórico con el sentido de que se dice que el hombre pagó tributo con la poción en epidestación, pagó el tributo de la patología venosa. En este primer tema de patología venosa vamos a hacer un repaso anatómico y fisiológico lo más rápido posible. Se supone que esas herramientas han sido incorporadas, por lo menos en la parte básica. Vamos a hacer una clasificación de la patología venosa. Vamos a hacer presentación clínica, diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico, donde vamos a puntualizar. Ustedes recuerden, nadie tiene por qué hacer un puntero láser, algún llaverito. Bien. Lo que quiero mostrar es que en el sistema venoso, el sistema venoso en miembro inferior, donde por supuesto más se expresa esta patología, tiene tres sistemas: el sistema venoso superficial, el profundo y el sistema venoso perforante. El sistema venoso superficial está constituido básicamente por dos ramas muy importantes, que es dos ramas venosas. Una es la vena safena interna, que es la que está a la izquierda, es esta. Nace en la parte anterior de la vena marginal del pie, asciende por cara interna de la pierna y desemboca a nivel inguinal en la vena femoral. Y tiene múltiples ramas, por supuesto. Y una segunda vena, que es la vena safena externa, que nace en la parte retromalleolar externa, asciende por la cara posterior de la pierna y desemboca en alturas variables a nivel de la vena poplitea, y tiene sus variabilidades anatómicas. También puede desembocar un poco más arriba en la femoral, un poco más abajo, a veces desemboca con las gastrocnemias. El sistema venoso profundo puede
puede ser que esté único pegado a la arteria o duplicado. Es muy común ver, por ejemplo, la vena poplitea de a par con su arteria poplitea. O sea, tienen el mismo nombre que la arteria que lo acompaña en el sistema venoso profundo. Puede haber dos tibiales posteriores o una tibial posterior, vena, acompañando su arteria, peronea, tibiales anteriores, tibiales posteriores, peronea, popliteas, femorales superficial, femorales profunda y hasta que desembocan en la femoral común, posteriormente en las ilíacas. Y el sistema venoso perforante, que simplemente es un sistema que comunica la superficie con la profundidad, ¿está? Y hay un centenar de perforantes a nivel de la pierna en donde se van conectando. Sistema superficial con profundo, y ahora vamos a ver un poquito el sentido de la circulación. Sabemos que es ascendente, ¿cierto? El sistema venoso está todo valvulado, y en el caso de las perforantes la circulación es de la superficie a la profundidad. Si se lesionan o se vuelven las válvulas insuficientes, ahí vamos a tener una inversión del flujo, ¿cierto?, de la profundidad a la superficie, y ahí llamaremos que es una vena perforante insuficiente. Y en el caso de las venas verticales, si se invierte el flujo hacia abajo, diríamos que tengo un reflujo, ¿cierto?, desde el punto de vista vertical. El retorno venoso, como para hacer un poquito de la parte fisiopatológica, tiene una dinámica. Hay factores que favorecen, como la actividad del fuelle muscular del tórax en la respiración. El bisafronte, que en realidad es la energía residual que los capilares arteriales y las arteriolas le transmiten algo al sistema venoso. El sistema valvular, la contracción de la bomba muscular de la pantorrilla, que es fundamental, debido a que se lo considera el corazón periférico. Por eso se sabe que los pacientes, cuando están caminando, esa contracción muscular de la pantorrilla hace disminuir la presión dentro de la vena, porque la misma compresión muscular exprime todo el torrente venoso. Luego tenemos y la expresión de la suela venosa del Ejar, que también es el mismo mecanismo, que al comprimir la planta del pie se produce, ¿cierto?, el retorno venoso. Y diferentes factores que dificultan el retorno venoso: la gravedad o presión hidrostática, el aumento de la presión abdominal, que se puede dar en la obesidad o en el embarazo, y la viscosidad sanguínea. Las varices se pueden clasificar de una forma más sencilla en primarias y secundarias. Las primarias son esenciales o idiopáticas, la herencia, la genética, después tenemos el embarazo, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo, alteraciones hormonales, la exposición prolongada de pie, la expresa. Obviamente tenemos la herencia, la genética, que eso viene con el paciente, y después diferentes cuestiones del medio ambiente y comportamiento del hombre expresan y aparecen las varices. Pero las secundarias son ya cuando hubo algún tipo de patología que llevó secundariamente a que se presenten varices, como la fístula arteriovenosa, que pueden ser congénitas o adquiridas. Las adquiridas principalmente, generalmente por traumatismo, herida de arma de fuego, herida de arma blanca, que producen una lesión de una arteria y una vena que están muy pegadas, y se produce una comunicación. Eso posteriormente genera un aumento en la presión del sistema venoso y se desencadena en la dilatación de varices superficiales. La trombosis venosa profunda, eso es clave, y les comento que lo preguntan mucho en cirugía general, en el examen, lo que es el síndrome postrombótico. Es clave que trombosis venosa profunda, que es un tema también que se ve en clínica médica con todos sus tratamientos de anticoagulación, que lo deben conocer muy bien, tanto en cirugía como en clínica, lo estudien. Yo considero que la trombosis venosa profunda es un tema clínico, pero se pregunta en las dos áreas, es un tema bastante frecuente en la práctica médica. Y el síndrome postrombótico, que lo vamos a ver acá, que es un síndrome que, como todo síndrome, tiene un conjunto de signos y síntomas que sobreviene en un paciente que ha tenido una trombosis venosa profunda. ¿Estamos? Y después los traumatismos de miembros inferiores, que pueden dar también varices. La presentación clínica puede haber simplemente de alteraciones estéticas en los pacientes jóvenes,
Estoy hablando de la patología venosa. Está dolor, pesadez, calambres, cansancio, prurito, pasando por edema, malleolar, eczema, dermatitis ocrepigmentaria, lipodermatoesclerosis, manguito esclerotrófico y úlcera. Y ahora vamos a ir viendo algunos de esos signos. Telangiectasia. Estas son arañas vasculares o telangiectasia, bastante común en mujeres y en pacientes jóvenes. Varices superficiales. En este caso, como conozco a la paciente y también le había hecho un ecodoppler, en este lugar donde marqué tiene una perforante insuficiente. O sea, hay una vena perforante que se arruinó la válvula y hay una inversión del flujo. O sea, de la profundidad que tiene mayor presión se está pasando la presión al superficial y por lo tanto desarrolló ese cordón varicoso. En la patología venosa se dice que a veces se está viendo una parte del problema y subyacentemente se encuentra toda la gran masa del inconveniente. Por eso vamos a ver cuál es el estudio después que puede evaluar todo el sistema venoso profundo, perforante y las venas que están en el tejido celular subcutáneo. Acá tenemos también una paciente con importante terreno varicoso y empieza a tener algunos trastornos tróficos. Ustedes ven acá hay sectores de pigmentación, la paciente tenía prurito, dolor, pesadez, cansancio. Acá por el momento tiene algunas lesiones rascadas y en este sector tiene lo que se llama dermatitis ocrepigmentaria, está manchado de oscuro la cara interna de la pierna. Acá tenemos diferentes presentaciones de eczema varicoso, dermatitis ocrepigmentaria, pigmentación, dermatitis, está empezando a tener lipodermatoesclerosis, podemos ver que es la lipodermatoesclerosis, ¿cierto? Y varices con edema, fíjense acá también hay un edema malleolar. Dermatitis ocrepigmentaria, lugares de lipodermatoesclerosis, que es cuando se atrofia, lo que está diciendo la insuficiencia venosa, en definitiva termina siendo una patología que esa congestión venosa, esa retención de líquido, ese trastorno circulatorio, empieza a generar una activación de los mecanismos de inflamación. Como toda inflamación en el organismo, ¿en qué termina? Termina en fibrosis. Entonces, un paciente que durante mucha cantidad de años sufre una insuficiencia venosa crónica, empieza en los sectores afectados, que generalmente es el tercio inferior de la pierna, a reemplazar el tejido celular subcutáneo por fibrosis, debido a toda la activación de mediadores químicos, de células que terminan los fibrocitos, los fibroblastos produciendo fibrina. Entonces pueden ver usted un paciente cuando entra al consultorio, lo examinan, ven una zona en cara interna de la pierna oscura, tocan ese sector y van a ver que está acartonado, está duro, perdieron la posibilidad de hacer el pliegue en la pierna, no tiene tejido celular subcutáneo, es un paciente que tiene una insuficiencia venosa crónica de larga data, ¿cierto? Y que ha llevado a lo que llaman trastornos tróficos venosos, que es todo estos conjuntos de signos y síntomas que les estoy explicando. Este es un paciente con todo un manguito esclerotrófico, es cuando ya toda la lipodermatoesclerosis envolvió toda la pierna. Este paciente en realidad estuvo en estadio de úlcera activa venosa abierta y se lo llevó a un estadio previo en donde se cerró la úlcera, que era esta situación. La úlcera venosa es como si fuera el último estadio de la enfermedad venosa crónica. Pasa por diferentes trastornos tróficos hasta que finalmente, por un microtraumatismo o en forma espontánea, el paciente se ulcera y nos encontramos con úlcera venosa. Le comento que, a título informativo, el tema de patología, de úlceras del miembro inferior también es un capítulo aparte, porque las úlceras del miembro inferior tienen múltiples orígenes. Hay úlceras arteriales, hay úlceras venosas, como el que estoy mostrando acá, y hay otras úlceras mixtas, úlceras que están asociadas a patologías inmunológicas. Así que bueno, también eso es un gran desafío cuando viene el paciente al consultorio, tener un diagnóstico claro si es una úlcera venosa, si es una úlcera arterial, que son más frecuentes, hacer el diagnóstico diferencial para ver si hay que derivarlo oportunamente o cómo iniciar el tratamiento. Vieron que primeramente le di una clasificación muy sencilla que decía que las varices podrían ser primarias, esenciales o secundarias, una patología como
fístula arteriovenosa o el síndrome postraumático. Como hay gran cantidad de clasificaciones en la literatura, en un momento se hizo un consenso, que fue en ese consenso en el American Venous Forum, y bueno, diferentes los especialistas de todos lados se juntaron para poder generar una clasificación un poquito más universal para todos poder hablar de la misma forma. Y se hizo la clasificación CA. Quizá en el libro, a lo mejor en el Nichans, no sé si está o en el otro, por ahí como no son libros específicos de esta área, no lo nombra, pero en realidad esta es la clasificación que tienen que saber, y la clasificación CA, las siglas mismas lo identifican, es una clasificación clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica. La clasificación clínica es lo que más se usa, que va del C0 al C6, y después, bueno, la parte etiológica, anatomopatológica es más de la especialidad para ver dónde están los puntos de insuficiencia para que después uno, el cirujano vascular, el fleólogo, lo pueda corregir. Lo que sí deben saber entonces dentro de la clasificación CEAP es la clasificación clínica del C0 al C6. C0 sin signos visibles o palpables de enfermedad, C1 telangiectasia o venas reticulares, son esas arañas vasculares que les mostré, C2 varices, C3 edema, C4, vamos a juntarlas completas, serían trastornos tróficos, ve que en una C4A dice pigmentación o eczema y en C4B lipodermatosclerosis y atrofia blanca, serían C4 es trastorno trófico, C5 úlcera venosa curada, C6 úlcera venosa activa. Fíjense, ahí hay unas imágenes del C1, las telangiectasias, y también de C2 con varices epispaciales o superficiales. C4 empiezan los trastornos tróficos, como dije, dermatitis, eczema, lipodermatosclerosis. C5 úlcera curada, C6 úlcera activa. Bueno, esta la quiero actualizar urgente, esta imagen, no sé por qué quedó ahí. Es lo que quiero mostrar acá, esto es un aparato obsoleto que había en el hospital Eva Perón cuando hice la residencia. Estos aparatos ya no se ven más, ahora hay un aparato ecográfico, incluso portátil. Pero lo que les quiero dejar acá, sacar en claro, es que el ecodoppler, color de miembros inferiores, venoso, es hoy el gold estándar o el estudio de diagnóstico más importante para el sistema venoso. Entonces, que no es así tanto en la patología arterial. El ecodoppler venoso color es el método de oro hoy para hacer el diagnóstico en la insuficiencia venosa, porque nos permite evaluar si el sistema venoso, tanto profundo, superficial o perforante que estuvimos hablando, está permeable, o sea, si hay permeabilidad, si hay obstrucción o si hay insuficiencia valvular. La insuficiencia valvular puede ser el sistema venoso profundo, del perforante o del superficial, y las obstrucciones también. Cuando hay una trombosis en el sistema venoso superficial, se habla de tromboflebitis superficial, que son esos pacientes que vienen a la consulta y dicen: tengo varices, doctor, y acá tengo un problema que se me puso duro, caliente y doloroso y colorado. Entonces uno va a palpar un cordón varicoso que efectivamente está duro, caliente, colorado y doloroso porque está ocupado por un trombo. Las trombosis venosas superficiales, en líneas generales, excepto que se comporten afectando a sectores muy próximos al sistema venoso profundo, tienen un comportamiento evolutivo benigno. No así cuando la trombosis sea en el sistema venoso profundo, en donde ahí ya no decimos trombosis venosa superficial, no, decimos TVP, trombosis venosa profunda. Vuelvo a repetir, TVP lo tienen que estudiar muy bien porque se toma en las dos materias, clínica y cirugía, y la trombosis venosa profunda es un tema muy importante, primero por su frecuencia y segundo por su impacto médico-legal. No se olviden que un paciente con trombosis venosa profunda tiene criterio de internación, tiene criterio de anticoagulación y puede haber consecuencias en ese paciente que puede llegar incluso hasta la muerte por el embolismo pulmonar. Entonces, la TVP va asociado al estudio de la enfermedad tromboembólica. Así que usted tiene que estudiar esos dos temas juntos.
el ecodoppler venoso, entonces como el método para hacer el diagnóstico. Nos puede dar lo que hablamos, diagnosticar, confirmar, no me va a confirmar una trombosis venosa superficial porque lo voy a ver en el consultorio claramente, ese cordón varicoso, que ahora está duro, caliente, doloroso, que está ocupado por un trombo. Ahora en el sistema venoso profundo nosotros no lo podemos ver, entonces necesitamos confirmar si la sospecha de este conjunto de síntomas y signos que vino el paciente a la consulta es una trombosis, lo va a hacer el ecodoppler. Y la insuficiencia valvular, que en realidad es lo más frecuente que vamos a encontrar, es cuando, como les decía, en un sistema valvular no está funcionando bien, tanto en la safena interna, en la safena externa, en las perforantes, que es lo más común y que da patología florida de varices, que con el tiempo lleva a los trastornos tróficos, o si está insuficiente el sistema venoso profundo. La causa más frecuente de insuficiencia venosa del sistema profundo es el síndrome posttrombótico. Mira lo que está diciendo, que eso se va a tratar acá, vamos a hacer una breve reseña, es muy importante, también se toma mucho, y lo que le decía que es la consecuencia de un paciente que tuvo una trombosis venosa profunda. Todo paciente que tuvo una trombosis venosa profunda tiene, bueno, varios niveles de evolución y de severidad, pero posteriormente va a quedar con un síndrome posttrombótico, que no es más ni menos que cuando se recanaliza ese trombo, se resuelve la patología obstructiva, el sector ese venoso profundo que había sido afectado por la trombosis finalmente queda insuficiente, porque la trombosis en todo su proceso que activa la inflamación deteriora las paredes del vaso y deteriora las válvulas. Entonces el sector profundo queda insuficiente. Y viene un conjunto de signos y síntomas que es el síndrome posttrombótico. Bueno, acá hay una imagen que por suerte puse de algún ecógrafo portátil. Estos ecógrafos son impresionantes, superan no solo en tamaño sino en calidad de imagen y demás a todo lo que le había mostrado antes, que es una imagen vieja del hospital. Esto del tema del ecodoppler hoy es un problema en este sentido. Es como que ha cambiado un poquito el paradigma, porque el cirujano afuera y el flebólogo básicamente tiene el conocimiento de la patología y después hace diagnóstico, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. El problema es que ahora apareció todos estos estudios de ecodoppler y bueno, y ahora los cirujanos vasculares hemos tenido que evolucionar y aprender a hacer bien ecodoppler. Es casi que un aparato como este lo tenés que tener en el consultorio, porque vos viene el paciente y necesitas tener ya un ecodoppler para poder hacérselo y hacer una reseña. Y aparte, todos los procedimientos invasivos de corrección se hacen bajo guía ecográfica en el quirófano. Entonces, bueno, ahora todo este conocimiento de ecodoppler color se ha incorporado dentro de la especialidad y si bien hay muchos especialistas que no han incorporado esta nueva tecnología y conocimiento, bueno, hay generalmente la camada joven sí. Si no, después lo que se puede trabajar es los especialistas con el diagnóstico por imagen. Lo que pasa es que en algún momento, si se hacen procedimientos modernos de tratamiento, necesita el ecodoppler en quirófano, entonces no puede estar dependiendo del especialista en diagnóstico por imagen. Van a ver que cirugía general muchas veces tiene un ecógrafo en la guardia o en la sala, porque el residente de cirugía general también hace ecografía de abdomen. Le pasa a los ginecólogos que han incorporado toda la parte de ecografía para poder hacer los seguimientos, ¿cierto? Bueno, y en el caso de la cirugía vascular y la flebología no es una excepción. Eso ya lo habíamos dicho, permeabilidad, obstrucción, insuficiencia valvular, reflujos verticales horizontales. Quiero mostrar un estudio también que ya prácticamente está en desuso, que es la flebografía. La flebografía es un método radiológico con contraste, ¿cierto? Pero prácticamente el ecodoppler lo ha superado ampliamente en el diagnóstico, porque aparte no es invasivo, no irradia, es más barato, es fácil y reproducible de aplicar y se puede volver a hacer y reevaluar al paciente. Y la flebografía, como es un estudio un poquito más agresivo, más invasivo, quedó en desuso porque fue superado por el ecodoppler. Pero hay algunas cosas,
como en algunos centros que se hace cirugía del sistema venoso profundo, que se sigue haciendo para tener muchas veces una clara identificación anatómica del problema. A punto, le quiero decir esto, yo lo veo, tengo imágenes, lo veo en los libros, pero le quiero decir que por la edad que tengo yo ya no pude hacer nunca una flebografía, así que imagínense la utilización de este estudio. Yo ya nunca hice ni en la formación ni como especialista una flebografía porque prácticamente no tiene muy poca utilidad. Son como esos estudios que quedan un poco en el tiempo y viene otro que lo supera. Pero pueden preguntarle, por ejemplo, ¿y qué estudio le pediría a un paciente con una patología del sistema venoso profundo? Y tienen que hablar del ecodoppler y tienen que saber que también existe la flebografía, principalmente si el médico es de edad que le está tomando el examen. Le doy algunos secretitos para que se vayan ubicando cuando rinda. Vamos a hablar como le decía, el sistema de insuficiencia venosa tiene varios tratamientos. Una pregunta, sí, el duplex está usado. Sí, el ecodoppler, cuando vos decís ecodoppler, está incorporado. El modo B, eco, es ver solo imagen anatómica. Y Doppler tiene dos facetas. Cuando se pone se llama caliper y te muestra onda de flujo. En el caso arterial hace pulsatic, tiene tres fases. En el caso venoso, bueno, tiene que estar por arriba de la onda espectral y si hay insuficiencia se ve eso sería duplex. Y después está un caliper que es un cuadradito que se pone así y se ve el color. Ahora voy a ver si tengo una cosita y te lo muestro. Entonces, ahí ¿qué pasa? Pon el caliper en la imagen anatómica, es un cuadrado. El aparato ahí lo que te muestra es sentido de flujo. Si el flujo se acerca al traductor ecográfico, te marca azul. Si el flujo se aleja del traductor ecográfico, te marca rojo. Entonces, vos al paciente le decís respire hondo, el paciente respira hondo, como el flujo es ascendente, se va a ver azul. Es decir, haga fuerza con parir de cuerpo, eso es una maniobra de Valsalva. Hace fuerza, puede haber un pequeño colorcito rojo, pero si la válvula cierra como corresponde, se detiene el flujo. Si la válvula está insuficiente, hace fuerza el paciente Valsalva, se produce el reflujo y ahí se cambia el color. Entonces, cuando vos decís ecodoppler color, estás diciendo, o sea, es una fase del estudio. Claro, ecografía modo B, duplex y doppler color. Termino esto y le muestro una imagen de Doppler. Bueno, el tratamiento, como estaba hablando del tratamiento de insuficiencia venosa, tiene dos aspectos: un tratamiento conservador médico y en casos y en diagnosticado tiene un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador tenemos medidas generales, que es la control del peso, el control de los trastornos metabólicos, todo lo que viene el paciente, si es diabético, hipertenso, evitar el tabaquismo, el sedentarismo. Hay un gran capítulo dentro de la flebología que es la terapia de compresión elástica, pero bueno, a modo de indicarla, bueno, todo patología con insuficiencia venosa, con úlcera activa, con trastornos tróficos y demás, deben llevar un sistema de compresión elástica, ya sea a través de vendas elásticas bien colocadas, y también en el mercado hay sistemas de medias de contención elástica. ¿Está? O sea que la indicación de eso va acompañado de todo el tratamiento, los ejercicios controlados, como hay marca, acompañado de compresión elástica, que sean medias elásticas o vendaje, reposo intercalado, flebotónicos, que hay una gran cantidad de fármacos que actúan a nivel de la pared venosa y en la microcirculación para absorber los edemas. Después existe el drenaje linfático manual y la presoterapia secuencial neumática, eso es del área de la fisiokinesiología, es un tratamiento en donde se activan los ganglios linfáticos y se produce un drenaje más una bota que es neumática que se va inflando de la extremidad del pie hacia arriba, produce un drenaje. Y los cuidados de la piel, porque puede o no presentarse con úlceras, ahí vamos a tener que hacer el cuidado de la úlcera y de la piel, o para los trastornos tróficos del eczema. Y
las terapéuticas específicas actuales existen el tratamiento esclerosante, que es un tratamiento a través de inyecciones, donde se produce una ablación química de la vena. Puede usarse para pequeñas varices o derrames, se puede usar para grandes varices ahora también. El láser transdérmico, que tiene poca utilización, muy puntual, simplemente en pequeñas varices. La cirugía convencional, que es lo que se ha hecho en todas estas décadas, es una cirugía que lleva anestesia, que lleva internación y que, bueno, conociendo bien previamente a través de un ecodoppler cuáles son los puntos de insuficiencia, se opera el paciente, combinado con la microcirugía, y lo que más ha evolucionado actualmente, que es todo lo que hace la cirugía convencional ahora se puede hacer por láser endovascular, que lo que vino a aportar, si bien es un equipo de tecnología cara, vino a aportar la posibilidad de que el paciente prácticamente tenga unas horas de internación, recuperación y inserción laboral inmediata, y es una cirugía prácticamente sin cortes porque se hace todo por punción. En vez de extirpar la vena, se hace una punción bajo vía ecográfica, se introduce una fibra óptica dentro de la vena y se produce la ablación endotérmica por energía láser. Esto lo voy a pasar rápido. Habla un poquito de las úlceras de miembros inferiores. Lo que les decía hoy, pueden ser las úlceras diabéticas, arteriales, venosas, mixtas. Estos porcentajes salieron de un estudio que hice en el centro cuando estaba de residente. Creo que, claro, venosa y diabéticas 30%, venosa 40%, arteriales 20%. Esto a nivel primario, las arteriales y diabéticas disminuyen un poco y aumentan más las venosas, porque tienen mejor seguimiento, el paciente consulta más tempranamente que a nivel hospitalario. Esto es lo que habla de cómo hay que evaluar la úlcera, el tejido circundante, el estado vascular de los miembros, el estado general del paciente. Eso da una orientación etiológica, y si no, se puede hacer la úlcera que hace la biopsia que hace la confirmación diagnóstica. Ahora, en puntos prácticos, te diría que biopsiar a un paciente con una úlcera en miembro inferior es bastante complicado por la morbilidad que le genera el paciente, por el dolor que ya está sufriendo el paciente, poco aplicable. Yo le diría que sí. Viene un paciente a la consulta y evaluamos bien todos esos puntos: la úlcera, el tejido circundante, el estado vascular de los miembros, tan simple como acostamos al paciente, palpamos el pulso pedio y el pulso tibial posterior, son presentes, ese paciente no tiene una arteriopatía. Entonces es fundamental palpar los pulsos periféricos, que lo vamos a ver ahora en la clase de patología arterial. Y prácticamente evaluando al paciente, viendo el terreno varicoso, los antecedentes, si tiene una arteriopatía, si es diabético o no, uno puede tener ya el diagnóstico y después empezará el tratamiento. Esto habla de cómo se presenta la úlcera venosa: bordes delimitados y excavados, fondo granulomatoso, generalmente está en la región supramalleolar interna. La etiología es la insuficiencia venosa primaria o secundaria. Los pulsos distales están conservados o normales, moderadamente dolorosos, se alivian con el decúbito. Hay edema en la pierna, piel enrojecida, eczematosa, dermatitis ocre, calor local, varicosidades, pruritos. Esto un poquito lo vamos a pasar más rápido. Habla de la patogenia de la úlcera venosa, en donde hay un reflujo, que era lo que yo le decía, cuando hay un reflujo en el sistema valvular, eso genera turbulencia, estrés parietal de la vena, lleva a la hipertensión venosa, se produce el atrapamiento leucocitario en la pared de la vena, y ahí empieza a activarse el proceso inflamatorio. Empiezan los trastornos tróficos por fibrosis sustitutiva del tejido celular subcutáneo, que es la parte final de todo proceso inflamatorio, el depósito de fibrina, la hipoxia tisular, y posteriormente aparecen en el estadio final la úlcera venosa. Esto habla de la cicatrización, que son todas estas células que intervienen cuando las condiciones son normales, cicatrización. Esta es la curva que van a encontrar en cualquier libro cuando se produce una lesión en la piel, cómo se activa y se
hacer toda la cicatrización con las fases inflamatorias, proliferativas, esto en condiciones normales. Después viene la remodelación hasta que queda la cicatriz final. Pero cuando hay una úlcera crónica, la respuesta inflamatoria está agredida por el trauma, por la isquemia, por los cuidados inadecuados de la parte nuestra como médico de enfermería, los reflujos y el edema que no se solucionan, los antisépticos y antibióticos locales que se utilizan que muchas veces no están indicados, generan muerte celular, sumado que si el paciente está contaminado con gérmenes, tiene alguna patología base como la diabetes, generan perpetuación de la fase inflamatoria y eso lleva a la cronicidad. Por eso van a encontrar pacientes que manifiestan 3, 4, 5, hasta 7 años de úlcera venosa activa. Realmente es muy difícil solucionar el problema, es agotador, se frustra el paciente y se frustra el médico. Pero teniendo un conocimiento y una dedicación adecuada, se puede hacer un trabajo médico importante. Bien, con respecto al síndrome postrombótico, que se lo remarqué varias veces ya en la charla, lo que quiero decirle es que un síndrome postrombótico lo padece un paciente que ha sufrido una TBP o trombosis venosa profunda. Se produce una destrucción valvular con dilatación de las venas profundas. En este caso pasa lo mismo, interviene el proceso inflamatorio, como cualquier noxa. Se generó una trombosis, se hizo un coágulo dentro de la vena y en ese momento se activa un proceso inflamatorio que tiene como objetivo repermeabilizar, recanalizar ese trombo y en ese afán el organismo de realizarlo termina dejando también un daño en la pared venosa y en la válvula subyacente que ha estado la trombosis. Entonces el paciente queda quizás repermeabilizado, pero con una insuficiencia del sistema venoso profundo afectado. En línea general, el sitio más frecuente de trombosis venosa en el miembro inferior es la vena poplitea, pero puede ser vena poplitea femoral, superficial, vena poplitea femoral superficial y femoral común. Obviamente, cuanto mayor la extensión, más gravedad para el paciente, no solo en la etapa aguda del TBP con su enfermedad tromboembólica, sino también el paciente que posteriormente en su evolución como patología crónica le va a quedar el síndrome posttrombótico, que la palabra lo dice. Bueno, tiene lo que decía, un periodo inicial, trombosis venosa aguda con la enfermedad tromboembólica, después viene un proceso inmediato que es el síndrome posttrombótico reciente, que es mixto entre lo que son los síntomas de la TBP y los síntomas del síndrome posttrombótico, y el síndrome posttrombótico final o tardío, que es realmente el que manifiesta todo este conjunto de síntomas que les voy a comentar ahora. Vieron que cuando vimos clasificación y presentación clínica de la patología venosa hablábamos de dolor, pesadez, cansancio, edema principalmente mayolar, trastornos tróficos venosos, que era la dermatitis pigmentaria, lipodermatosclerosis, hasta llegar al manguito esclerotrófico. Bueno, el síndrome posttrombótico tiene, a medida que va evolucionando, todos esos síntomas juntos. Y generalmente, si no se trata adecuadamente, va a terminar en la úlcera venosa. Lo que le quiero, a modo de comentario, dos cosas porque ahí termina la presentación de esto. Hay un gran capítulo que es de la linfología. Recuerden que está el sistema venoso arterial, el venoso, el sistema arterial, el venoso y el linfático, que se le da poca importancia en el pregrado y en nuestra formación. Pero el sistema venoso, el sistema linfático es muy importante, está constituido por los vasos linfáticos y los ganglios. Son un sistema de defensa, de depuración, pero actúa también muy activamente en la absorción de los líquidos con la macroproteína a nivel del tejido celular subcutáneo, a tal punto que el paciente que no tiene sistema linfático en realidad es incompatible con la vida. Bueno, hay varios tipos de patología en el sistema venoso linfático que llevan al linfedema. Entonces conozcan también que existe el linfedema, que puede ser causas secundarias, posinfecciosa o post-resecciones de ganglios. Por ejemplo, un caso muy común que quizás puedan llegar a ver cuando sean médicos es un paciente que tenga un linfedema en miembro superior y si ustedes le interrogan, van a saber que, por ejemplo, tuvo un cáncer de mama, se resecó
después ese cáncer de mama con un vaciamiento ganglionar axilar. Entonces se ha resecado un sitio una estación del sistema linfático. Entonces, bueno, tienen como complicación el linfedema. Y en miembros inferiores también puede haber también linfedemas primarios que se le dicen cuando el paciente genéticamente viene con un trastorno en ese sistema, ya sea por ausencia de cadenas ganglionares o ausencia o disminución de vasos linfáticos. Pero básicamente se viene en primario y secundario. Y en la causa más frecuente del linfedema, que a eso iba, es el linfedema posinfeccioso, que habrán escuchado hablar de la erisipela, que es una infección producida por una bacteria. Generalmente se da mucho la erisipela en pacientes que tienen todo este tipo de trastornos vasculares, son los más propensos, lógicamente. Y los pacientes que tienen múltiples infecciones de erisipela, en cada erisipela produce, la erisipela es infección, un daño en el tejido linfático. Entonces, hay muchos pacientes que han tenido erisipela a repetición y actualmente se presentan con un linfedema, que es secundario a la infección que tuvieron. ¿Está? También de difícil tratamiento. ¿Hasta acá alguna pregunta? Con tranquilidad, no hay problema. Me preguntan lo que de este trabajo que hice. Fíjate acá, acá está la parte en Doppler. En realidad lo que se está viendo acá es la vena safena interna que está desembocando en la vena femoral común. Eso es a nivel inguinal. O sea que si estuvieran viendo la imagen de lo que estoy haciendo, estoy apoyando el transductor ecográfico en la zona inguinal para un corte transversal de la vena. Lo que se hizo acá, se colocó el Doppler color y se le pidió en este momento al paciente que haga fuerza. En condiciones normales acá no debería haber habido color, o habría habido un color de un tiempo muy reducido de menos de 0,5 segundos. Entonces, ¿por qué no debería haber habido color si estaba normal el paciente? Porque la válvula que está acá se hubiera cerrado, ¿no es cierto? Y no hubiéramos tenido inversión de flujo. En este caso, como es una insuficiencia de vena safena, si es una inversión de flujo, entonces se ve el flujo turbulento y en rojo. ¿Está? Ahí diríamos que tiene una insuficiencia venosa. Esto no. Y ahí tengo un video, pero justo acá no lo encuentro. ¿Se le ocurrió alguna pregunta? Nada. ¿Entienden algo? ¿No sabían nada de esto? ¿Están asustados con esta patología? Yo creo que la van a entender un poco más a partir de esto cuando después se sienten a estudiarla bien. Lo ideal sería por ahí estudiar un poco antes, alguno a lo mejor lo ha hecho y aprovechan mucho más la clase. A veces cuando uno no tiene idea de nada, por ahí hay cosas en el teórico que se pierde y después retrocede cuando está estudiando y se da cuenta de algunos temas que son importantes. El tratamiento en los pacientes con tromboembolismo profundo con las medidas elásticas, ¿cómo beneficia eso al paciente? Bueno, en el caso de la enfermedad, vos estás hablando de trombosis venosa profunda y enfermedad tromboembólica. Yo no lo abordo mucho, pero bueno, como te decía, lo toman, es una patología más de índole clínica. En la trombosis venosa profunda, el tratamiento en ese momento no es sistema de compresión elástica. Yo hablé del sistema de compresión elástica en el síndrome post-trombótico, que es el paciente con insuficiencia venosa crónica secundaria a la trombosis. Cuando vos tenés un paciente con trombosis venosa profunda, que es aguda, al paciente primero cómo se va a presentar, ¿no es cierto? Con edema, impotencia funcional, dolor, puede haber cianosis o no, y tener que hacer un diagnóstico, se le pedirá un ecodoppler. Vendrá el especialista en diagnóstico por imagen, o si tiene un vascular que haga ecodoppler, lo mirará y va a detectar mediante signos objetivos en el ecodoppler que tiene una trombosis, ejemplo, en la vena poplítea, que se extiende el trombo hacia la vena femoral. Entonces, ese paciente tiene un criterio de internación. Si vos lo mandás a la casa y se muere con un embolismo pulmonar, después te
porque hay un juicio monstruoso. Entonces se va a quedar internado y ahí se va a iniciar un tratamiento por la parte clínica, o si vos sos el médico a cargo, o si hay interconsulta con hematología, se va a iniciar un tratamiento anticoagulante. ¿Está? Con un seguimiento. Una vez que se empieza el tratamiento anticoagulante, generalmente con heparinas de bajo peso molecular en forma subcutánea, generalmente se empieza simultáneamente con los anticoagulantes bioral. En un primer momento se hace un cabalgamiento que se dice heparina de bajo peso más anticoagulante bioral. Cuando se obtiene el rango necesario de anticoagulación bioral, se suspende la heparina de bajo peso molecular y ahí se puede mandar al paciente. Se puede externar con controles muy exhaustivos, sobre todo no solo en la anticoagulación, sino en el seguimiento del paciente con la trombosis venosa. Lamentablemente, cuando mejor se hace el tratamiento y más rápido, también generalmente tienen menor cantidad de secuelas en el síndrome postrombótico, pero también no es eso solo, porque también tiene que ver la extensión de la trombosis y a veces tiene que ver el paciente, porque en esta patología del síndrome postrombótico, como te decía, interviene mucho el proceso inflamatorio. Hay pacientes que se encadenan mucho el proceso inflamatorio, como en todas las enfermedades, y otros que activan menos el proceso inflamatorio, y ahí, bueno, es un juego de equilibrio en donde hay que ver cómo queda ese paciente. ¿Está? El sistema de compresión elástica tiene indicación en las insuficiencias venosas primarias y secundarias, en el síndrome postrombótico, que es una insuficiencia venosa crónica, en los pacientes con varices, en los pacientes que tienen insuficiencia venosa con todos esos trastornos tróficos que hablamos. ¿Está? Acá tenemos esto. A ver si podemos ver esto. Acá hay una imagen de un ecodoppler en vivo. Esto es una perforante. Acá le estoy haciendo una evaluación de una perforante, va de la profundidad de la superficie, y acá es simplemente un trabajo que hice en donde voy a hacer una punción de la perforante y un inyectable. En realidad lo único que el trabajo que llevé, ve este aparatito negro que hice ahí, es un invento personal en donde lo acoplo al transductor ecográfico para que se vea la aguja cuando vos punzás. El transductor ecográfico es lo que se ve acá, de color grisecito. Y esto emite un ultrasonido que en realidad tiene un espesor de 1 milímetro. Esta es otra perforante. Ahí se vio en ese momento cómo se miraba el Doppler. Y a ver si le puedo mostrar alguna cosita más. Ya pasamos la patología arterial. Ya sé. Y yo me encuentro las cosas. Esencias. Cuando, fíjense acá esto es una punción de una vena que se ve en el ecógrafo que está ahí. Esta es la vena safena insuficiente. Se hace el acceso ahí para la punción y después se introduce una fibra óptica láser. A ver si se ve ahí cuando se
coloca la fibra óptica. Esto es un procedimiento mini-invasivo endovascular. Ahí una vez que se va introduciendo la fibra óptica se va controlando. Y a ver si se ve cuando se hace el laseo. Acá esto es una imagen en donde la fibra óptica está posicionada ahí, empieza a emitir energía láser y produce la obliteración de la vena. Pero bueno, son cuestiones técnicas que lo único... Acá, por ejemplo, el Doppler, ¿en qué modo está? Sin el duplex. Está en modo B, solamente imagen anatómica. ¿Tá? Y ahí B va retirando la fibra óptica y va produciendo la obliteración de la vena. Otra cosa. Bueno. Doctor, tenía una pregunta. Sí. Una tomboflebitis crónica sería, puede llevar a tener que el paciente tenga una TBP o una patología puede llevar a la otra. Bueno, no, vos me estás diciendo si una... Por ejemplo, como la como tomboflebitis, que sería superficial, puede llevar a una profunda. Ah, bien. Sí, en casos muy especiales, suponete que tenemos una trombosis de la vena safena. En un sector la vena safena, que es a nivel inguinal, se comunica con el sistema venoso profundo. Entonces, si suponemos que tenemos una trombosis en la vena safena interna, que pertenece al sistema venoso superficial, asciende y llega hasta nivel inguinal, y está muy próximo a la desembocadura, si este paciente ahí sí sería una indicación de tratamiento, casi que sería la única causa que se la considera que puede ser una trombosis venosa profunda, porque está muy próximo a hacerla. Entonces ahí se podría dar un tratamiento anticoagulante. Sería el caso en donde una trombosis venosa superficial va y migra al sistema venoso profundo, o sea, avanza, porque muchas veces el paciente presenta una trombosis local, ¿es cierto? Y a veces se extiende esa trombosis porque afecta a todo. De todas maneras, algunos estudios, eso era un concepto que yo cuando veía una trombosis en la vena safena interna muy próxima al callado, nos desesperábamos todo, íbamos, hacíamos un corte acá y ligábamos la vena safena interna. Hoy hay estudios nuevos que salieron que es muy poco probable y muestran estadísticas de gran cantidad de pacientes de que esa trombosis del sistema venoso superficial se vuelque o pase al sistema venoso profundo, porque generalmente la trombosis se desencadena por una serie de cuestiones, y cierto, principalmente el éxtasis sanguíneo, y en general el sistema venoso profundo tiene una velocidad de flujo mucho más alta, entonces poco probable que de una trombosis venosa superficial se genere una trombosis venosa profunda. Pero en concepto, para que quede claro, porque si no entramos a un detalle demasiado específico, ustedes piensen que una cosa es la tromboflebitis superficial, otra cosa es la trombosis venosa profunda, y en este caso, una trombosis venosa superficial que pueda ser masiva o que esté provocada en una safena interna o externa muy próxima a la desembocadura, podría avanzar hacia el sistema venoso profundo, y sería el caso en donde una tromboflebitis superficial pasaría a llamarse ahora una trombosis venosa profunda. ¿Está? ¿Alguna otra duda? ¿Una pregunta, algo que se les ocurra? Nada. Más o menos, todavía esto no lo vieron, no estudiaron nada, ¿no? La verdad. No. Bueno, traten de ver el tema lo más profundamente posible. Bueno, repasen todo lo que les dije acá. Y por ahí generalmente con el teórico para los parciales, no sé si están tomando múltiple choice, van a andar. Ahora, al del examen final van a tener que ampliar un poco porque tienen que aprender la terminología, tienen que desarrollarlo. Entendido que es totalmente diferente rendir un múltiple choice que después ir y hablar del tema. Bueno. Patología arterial incluso
arterioso es un poco más amplia todavía que patología venosa. Vamos a desarrollar algunos temas con mucha frecuencia y otros vamos a hacer algunas definiciones y características. Básicamente vamos a hablar de la arteriopatía obstructiva crónica de los miembros inferiores, isquemia arterial aguda de los miembros inferiores, dos temas claves, esos muy importantes, sobre todo isquemia arterial aguda de los miembros inferiores. Es muy importante para el médico general porque puede hacer un diagnóstico acertado y salvarle un miembro o la vida del paciente. También las aneurismas arteriales, disecciones y pseudoaneurismas, que son, y la insuficiencia cerebrovascular extracraneal, que es nada más nada menos que las patologías obstructivas de las carótidas. La arteriopatía obstructiva de los miembros inferiores tiene una clasificación fundamental que se llama clasificación de Fontaine, que la van a encontrar en los libros, y que se clasifica en estadios 1, 2, 3 y 4. Esta clasificación es una clasificación clínica y muy importante porque nos permite a nosotros en el consultorio, mediante el examen físico y la clínica del paciente, ya colocar al paciente en un estadio. Y si sabemos el estadio en donde está el paciente, sabemos qué estudios diagnósticos hay que pedirle y sabemos hacia dónde va el tratamiento. Estadio 1 es asintomático, pero hay pacientes asintomáticos porque si usamos algún estudio complementario muy importante o de alta tecnología, angiografía por cateterismo con contraste o angiotomografía o angio-RMI, podemos encontrar que puede haber algunas lesiones arteriales, placas fibrocálcicas y demás, pero el paciente está asintomático. El estadio 2 ya tiene claudicación intermitente. Ahora les voy a explicar en la próxima diapositiva qué es la claudicación intermitente, pero es una entidad en donde el paciente tiene un dolor al caminar a diferentes metros. Eso habla porque cuando el paciente empieza a caminar, empieza a consumir oxígeno en los músculos y como hay una obstrucción arterial y no llega bien el oxígeno a las fibras musculares, se saqueó todo el proceso de la parte anaeróbica, se genera ácido láctico, bueno, y el paciente también manifiesta dolor, que obviamente se calma cuando el paciente detiene la marcha. También muy conocido en clínica médica como el signo de la vidriera. ¿Por qué le pusieron ese signo? Porque el paciente sale a caminar, cada 100 o 200 metros se para a ver la vidriera para disimular, le duele, descansa, se le pasa el dolor y sigue caminando. El estadio 3, dolor de reposo, ya sería un avance en la patología, no solo antes a lo mejor claudicaba 100, 200, 300 metros, ahora ya la obstrucción está importante, la falta de oxígeno también, entonces el paciente ya le está doliendo en el reposo. Y el estadio 4 son los trastornos tróficos, gangrena en un dedo, lesiones isquémicas en el pie, úlceras arteriales o en el caso mayores gangrenas. El concepto de claudicación intermitente, que es un dolor opresivo, constrictivo, localizado en pantorrilla, nalga y muslo o pie, que aparece a una determinada distancia de la marcha. Se alivia al detenerse y se repite en igual distancia. La pendiente, la carrera, el esfuerzo lo agravan y generalmente si examinamos al paciente se asocia a palidez, temperatura cutánea disminuida, frialdad y pulsos arteriales ausentes. Como decía, el diagnóstico de la claudicación es por el interrogatorio, la palpación de los pulsos y después se puede pedir fluxometría Doppler, evaluación del índice tobillo-brazo y el eco Doppler color, que se lo digo porque si no después se confunde. La fluxometría Doppler era un aparatito que prácticamente ya no tiene uso, pero se puede ya ver, algunos médicos lo tienen, es como si fuera un eco Doppler que lo único que hace es ruido. Lo pone en diferentes arterias y se siente el latido. No tiene imagen, pero tiene un principio de fluxometría. La evaluación del índice tobillo-brazo se utiliza mucho en la parte académica, en los trabajos de investigación, en donde se agarra un manguito de presión, se lo coloca en la pantorrilla y se lo insufla hasta ver en qué presión se ausenta el pulso, el distal. Luego se hace lo mismo en el brazo, con el pulso humeral,
y ese valor en milímetro de mercurio se hace una fórmula, se divide y da un coeficiente. Entonces podemos saber, o sea, lo que en realidad compara la arteria del miembro superior, que supuestamente no tiene una afectación, versus la arteria del miembro inferior. Si ese coeficiente de abajo, estamos hablando que tiene una arteriopatía leve, moderada o muy crítica, dependiendo, ¿cierto?, de qué coeficiente dio. En modo práctico no se utiliza, pero sí lo van a encontrar en los libros y se utiliza realmente en el trabajo de investigación. Entonces, básicamente, usted lo que tiene que hacer es un buen interrogatorio y un examen físico y clasificarlo en Fontaine. 1, asintomático; 2, claudicación intermitente; 3, dolor de reposo; 4, ya tiene trastorno trófico. Después existe el ecodoppler color, que así como le mostré que se hace venoso, se puede hacer arterial. Y nos va a mostrar, nos va a decir si hay obstrucciones totales o no en diferentes arterias, si el flujo es trifásico como debe ser, bifásico o monofásico. A medida que hay más obstrucción, el pulso pierde sus características. El trifásico puede pasar a monofásico, a bifásico o monofásico. Son características que lo hace y lo describe el especialista en diagnóstico. De todas maneras, si usted le van a pedir un ecodoppler arterial a un paciente para hacer un diagnóstico, me parece que es una pérdida de tiempo y de gasto y de recursos. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo que usted al paciente lo pueden clasificar en la escala de Fontaine según la presentación clínica, y ustedes tienen, yo le hago una pregunta, tiene un dolor de reposo, entonces decimos tiene Fontaine 3, es grave, porque el Fontaine 3, dolor de reposo, es porque viene trastorno trófico. Entonces el 3 es premonitorio de trastorno trófico, va a perder algo, se va a gangrenar un dedo, una isquemia. Entonces yo le pido un ecodoppler y en el ecodoppler me dice que el paciente tiene múltiples obstrucciones fibrocálcicas, se observa pulso disminuido en la arteria femoral, en femoral superficial, se observa flujo enlentecido y monofásico en las tibiales posteriores y tibiales anteriores y peronea. ¿Cambia la clasificación de Fontaine? No, sigue estando en estadio 3 de dolor reposo. Y para hacerle un tratamiento quirúrgico o endovascular, ¿puede el cirujano tomar una determinación? No, porque el método de diagnóstico de oro para la arteriopatía obstructiva es la arteriografía por cateterismo. ¿Por qué? Porque la arteriografía por cateterismo, ahora también se usa la angiotomografía o la angio-RMI, nos dan anatomía, podemos ver los puntos de obstrucción y los grados de obstrucción. Podemos ver si una arteria está obstruida un 100%, si está estenosada un 90, un 70, un 80, un 50%. Entonces podemos hablar de estenosis o de obstrucción. Y los sitios. Hay pacientes que se le pueden hacer bypass según el sitio de obstrucción, a otros no. Hay pacientes que se le pueden poner stent si la obstrucción es bien localizada. Si la obstrucción es tensa y difusa, no se puede. Hay pacientes, ¿cierto?, que tienen una enfermedad de una arteriopatía del tipo diabético, un patrón diabético. El diabético tiene una arteriopatía, bueno, una macroangiopatía, una microangiopatía, una neuropatía, y la macroangiopatía para colmo es con un patrón infrapatelar, que se dice, o patrón diabético. Se afectan todas las arterias del lecho terminal, tibiales posteriores, peronea, tibiales anteriores, la pedia. Entonces ahí tenemos un gran lecho afectado y encima la última parte terminal. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer un bypass con un salto de una obstrucción? No, porque si le estoy diciendo que la última parte del circuito está obstruido, ¿podemos colocar un stent? Y no, porque el stent o la angioplástica es para sectores muy localizados. Entonces, por eso la gravedad en la arteriopatía del diabético, por eso los índices de amputaciones que tienen tan altos, por eso los reingresos a la internación que tienen. Porque la pelea ahí ya está perdida cuando el paciente tiene la patología de la arteriopatía diabética. Está perdida porque el trabajo y el éxito tendría que haberse dado antes, en el seguimiento de la diabetes y en los buenos controles de su enfermedad metabólica, de la glicemia. No dejar que sucesivamente, sin control y sin el tratamiento adecuado, el paciente haga todas las complicaciones. En ese caso ahí la arteriopatía es muy agresiva.
Bueno, acá habla de diferentes localizaciones: aorta, ilíaca, auditiva, ilíaca externa o interna, femoral común, femoral profunda, femoral superficial, poplitea. Este cuadro lo que habla es lo que le decía, una que clasificamos en Fontaine, veremos qué estudios le vamos a pedir y qué tratamiento podemos hacer. Este es un caso en donde vamos a suponer que presentamos un paciente que viene a la consulta con dolor en la extremidad inferior, ya sea que dice que la agarra cuando camina o en reposo. Hacemos anamnesis, examen físico, podemos hacer un índice tobillo-brazo si tenemos ahí la posibilidad, o tenemos un ecodoppler en el consultorio, y decimos no, descartamos la patología arterial, tiene pulsos palpables y demás, veremos cuál es el otro diagnóstico. Si confirmamos que tiene una arteriopatía, que la causa del dolor es por una isquemia crónica, clasificaremos ahí según Fontaine en 1, 2, 3 y 4. Si le pregunto 2, ¿qué era la clasificación 2? ¿Qué pasa con el paciente? Y el 3, y el 4, bien. Y el 1, asintomático. Puede tener una enfermedad leves. Si viene el paciente directamente sin dolor y viene con lesiones isquémicas menores o mayores, ya sabemos que es 4. Cae directo en esta casilla. Vamos a suponer que tenemos un asintomático que tiene, por estudios complementarios, arteriopatía o un claudicante leve. Un paciente que a lo mejor tiene 70 años, el señor está caminando 5 o 6 cuadras, bueno, un claudicante leve. Tampoco vamos a hacer procedimiento invasivo, vamos a tratar un tratamiento médico y un control de sus factores de riesgo. Está entonces, la modificación de los factores de riesgo es el tabaco, el colesterol, la hipertensión, diabetes y el sedentarismo. Tenemos que modificar eso. Y podemos iniciar un tratamiento médico con un programa de ejercicio y con un tratamiento farmacológico. El programa de ejercicio básicamente hay que estimular el ejercicio para que el organismo, cuando hay una obstrucción y se genera isquemia a través que se manifiesta con la claudicación, si el paciente genera ejercicio, muchas veces el circuito colateral arterial se dilata, se hace lo que llama el bypass fisiológico. Porque está muy interconectado el paciente con diferentes arteriolas, y muchas veces vemos una obstrucción de la femoral superficial, hacemos una arteriografía, pero se ve un montón de arteriolas que tratan de saltar esa obstrucción, tratando de llevar algo de flujo al lecho distal. Entonces se estimula un programa de ejercicio controlado para ver si se activan, es cierto, se produce la vasodilatación y se empiezan a utilizar esos circuitos fisiológicos normales que en un paciente normal no se utilizan porque tenemos las arterias de gran calibre están permeables. Y el tratamiento farmacológico, todo lo que es la hemorreología, los antiagregantes y vasodilatadores como el cilostazol, antiagregar como la aspirina para que las placas de ateroma no sufran accidentes trombóticos, y la pentoxifilina como hemorreológico que mejora la flexibilidad del glóbulo rojo y por lo tanto mejora la microcirculación. En caso, la primera que dijo. ¿Para que hable tanto? Antes de aspirina. Cilostazol, antiagregante y vasodilatador periférico. Cilostazol. Aspirina y un hemorreológico como la pentoxifilina. Si el paciente con isquemia crónica es un claudicante grave o un paciente que tiene dolor de reposo, ya vamos a tener que estudiarlo más profundamente porque ese paciente no está bien, va a ir o a una isquemia o a veces es incapacitante. Primero que el dolor de reposo es terrible, afecta mucho al paciente con isquemia y es premonitorio de una lesión trófica, y el claudicante grave podría ser un paciente que está en una actividad laboral y que está claudicando 100 metros, 150 metros, 50 metros. Es una claudicación grave. Es un paciente que no está pudiendo tener un desarrollo habitual de su actividad, y probablemente vamos a estudiarlo porque puede evolucionar hacia una isquemia con un dolor de reposo. Entonces, ese paciente que le pedimos el método de oro que estábamos hablando, que también puede usarse una angiotomografía, una angioresonancia, pero el método de oro sería la arteriografía por cateterismo. La arteriografía por cateterismo se hace con un arco en C,
se hace una punción en la arteria, en alguna arteria, generalmente se puede utilizar la arteria femoral, o a veces se usa la radial o la humeral para hacer cateterismo. El estudio que ustedes también ven en el corazón, que es la cinecoronariografía. Bueno, es lo mismo, se hace una punción, o sea, un acceso vascular arterial, se introduce un catéter, se va viendo por arco en C, por radioscopía, se ubica dónde se quiere, qué lecho se quiere ver y se inyecta una sustancia contraste. Y se va mirando todo cómo viaja esa sustancia contraste, entonces se hace un cine. Se puede ver la dinámica del flujo y podemos ver la anatomía, los sitios de obstrucción. A partir de esa evaluación, tanto en el claudicante grave, en el dolor reposo, o también, como ven, en los trastornos tróficos, se le pide la radiografía y el especialista en vascular evalúa si es un paciente que puede ser beneficiado con un bypass o alguna técnica quirúrgica de cielo abierto, o con algún procedimiento endovascular, o no tiene chance de nada, ni de bypass, ni de stent, ni de angioplastia. Entonces la angiografía, como decíamos, no es para el diagnóstico. Nosotros ya diagnosticamos al paciente con la parte clínica y lo clasificamos. Es para planificar la terapéutica, es para ver si le vamos a hacer qué procedimiento. Si un procedimiento endovascular, si le vamos a hacer un procedimiento quirúrgico a cielo abierto, o vamos a solamente hacer un tratamiento médico. Esto lo voy a pasar con la de cirugía. Tratamientos endoluminales, ya sean por dilatación, angioplastia, o angioplastia más stent, es la producción de stent. Los tratamientos quirúrgicos a cielo abierto son la endarterectomía o el bypass. La endarterectomía es sacar una placa de ateroma de un sector. El bypass es hacer un puente, puede hacerse con vena propia del paciente o con prótesis, ahora vienen de PTFE o de Dacron, y indirecta simpaticectomía, que está un poco en desuso la técnica. La endarterectomía, ahí ven una imagen, cómo se saca la parte de la placa de ateroma que obstruía. Los bypass, acá justo hay un paciente en donde ya se retiró, se extirpó la vena safena interna del paciente, se ligó toda su rama, un trabajo muy laborioso. Una vez que se tiene preparada la vena, se la invierte, porque si no las válvulas no van a dejar permitir el flujo, se invierte y se hace una anastomosis. Por ejemplo, el paciente tenía una obstrucción en la femoral superficial a este nivel del muslo, entonces se hace un bypass fémoro popliteo, justo ahí donde la poplitea, antes de dividirse en tibial posterior, en tronco tibio peroneo y tibial, se puede hacer el bypass. Entonces ahí saltamos la obstrucción y damos un nuevo circuito de flujo. Esto cuando no hay venas del paciente, existen las prótesis. Les comenté algunas imágenes. Esto es a nivel femoral. Se ve la femoral común con la femoral profunda que está alargando su primer rama y la femoral superficial. Esto es bien el tronco de la femoral, y acá se está haciendo la disección de la arteria poplitea, justo buscándola antes de su bifurcación, como les decía, y acá se ve, está reparada. Estos son bypass con prótesis de Dacron ya a nivel aórtico, cuando el paciente tiene el famoso síndrome de Lerich, que es una obstrucción del cono terminal de la aorta y de su ilíaca. Se puede hacer una prótesis en pantalón. Se busca una zona dadora de la aorta que no esté obstruida, y de ahí se hace una anastomosis, que sería esta parte de acá, y se baja una prótesis en forma de pantalón donde se anastomosa a nivel de las arterias femorales. Esto es el estadio 4, ve el tipo de presentaciones que pueden tener de lesiones tróficas, isquémicas. Acá tenemos una gran úlcera con exposición de tendones. Las lesiones mayores terminan todas en la amputación, las lesiones menores se trata de hacer algún procedimiento de revascularización para poder disminuir el índice de amputación. Por ejemplo, este paciente que está acá, no es lo mismo que pierda esta parte, quinto y cuarto dedo y los metatarsianos de acá, y poder hacerle también algún procedimiento que le mejore la circulación para que esto cicatrice posterior a la resección, que si no se puede hacer ningún procedimiento, no mejora y pierde una amputación completa de la pierna infrapatelar o supracondílica.
desafío 3, ya lo hablamos. Los fracasos de las tácticas quirúrgicas, explicaciones, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? Si no, vamos a pasar ya, falta muy poquito, ¿qué hora es? Al último tema. 10 menos las 10, creo, ¿no? Bueno, hasta acá nada, ¿alguna duda? Vamos a hablar de la isquemia arterial aguda de los miembros inferiores. Les aviso, este tema, estudienlo porque son muy afines a tomarlo y aparte es una patología que conociéndola bien puede tener un buen desempeño médico en una guardia. La isquemia arterial aguda de los miembros inferiores es la disminución rápida de la irrigación sanguínea en las extremidades superiores o inferiores, miembros superiores o inferiores. Las causas pueden ser embólicas, trombosis, compresión o dislocación, sección completa de la arteria, disección intramural de la arteria o espasmo. Cuando digo isquemia arterial aguda de los miembros, o sea, imagínense y métanse el tema. ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay una arteria muy importante del miembro que por una causa se obstruyó. Entonces, como es una arteria muy importante, probablemente sea una arteria de circulación terminal, el miembro depende mucho de esa arteria. Vamos a suponer el miembro superior. Se depende mucho de la arteria axilar, de la arteria humeral. Ahora, si me dicen se obstruyó la arteria radial. Bueno, tenemos la cubital y tenemos el arco palmar. Ahora, se obstruyó la arteria humeral. Y ahí es más complicado, puede haber algunas arterioles, pero el paciente no se va a poder adaptar tan rápido. Entonces la isquemia va a ser grave, lo mismo que la axilar. El paciente, claro, rápidamente pierde el flujo sanguíneo y bueno, aparece un conjunto de síntomas y signos que hacen diagnosticar una isquemia arterial aguda. Y si ustedes pueden hacer ese diagnóstico rápido, van a poder quizás salvarle el miembro del paciente y por lo tanto la vida. Como decía, embolia, trombosis, embolia es la causa más frecuente, compresión o dislocación en caso de traumatismo o accidente de tránsito, la sección completa en caso de traumatismo, la disección intramural y el espasmo. También el espasmo puede haberse dado en personas jóvenes o en la parte infantil. Los traumatismos producen espasmos y a veces eso después cede. También una causa de diagnóstico diferencial. La embolia es la causa más frecuente de una isquemia arterial aguda de miembros. Es entre el 60 y el 75%. El corazón es el origen más frecuente del émbolo. Fibrilación auricular, patología mitral aórtica, mitral o aórtica, los infartos subendocárdicos, las miocardiopatías, las cirugías cardíacas previas y la endocarditis bacteriana pueden generar adentro del corazón un trombo, el cual puede salir del ventrículo derecho, ir a la aorta y depende de la suerte del paciente, ir hacia los miembros inferiores, hacia los miembros superiores o imagínense si va a un órgano importante blanco o incluso al cerebro. Entonces, yo a veces digo que se haya ido el trombo y que genere una isquemia del miembro superior o inferior, parece, si bien una patología gravísima, bueno, podría haber sido peor si hace una obstrucción a nivel cerebral o demás. Entonces, el corazón es el origen más frecuente del émbolo. La fibrilación auricular, yo diría que es una de las más comunes que se da como patología en el corazón generadora de trombo. Básicamente, como la aurícula ya no se contrae en forma rítmica y está fibrilada, en la pared de esa aurícula hay una cierta cambio hemodinámico en el flujo y puede desencadenar que se haga un trombo. Y ese trombo es muy grave. Por eso van a encontrar muchas veces que usted está anticoagulado, si estoy anticoagulado con acetofumarol, con Citron. Ajá, ¿qué tuvo entonces? Una trombosis venosa. Dice, hoy estoy moviendo todo lo de trombosis venosa. No, mire, mis piernas están bien. ¿Por qué lo anticoagular? Porque tengo una arritmia crónica. Ah, ¿qué arritmia es? Tengo una fibrilación auricular. Entonces el paciente con una fibrilación auricular generalmente está anticoagulado, porque es una causa de embolia posterior, muy grave.
Y a partir de placas de ateroma en cualquier sistema arterial también se puede complicar. Si ustedes estudian lo que es la complicación de la placa, esa exposición del subendotelio y más puede ser una trombosis, y esa trombosis puede quedar ahí, tapar la arteria, que es una causa también de la, como decía, la trombosis, una causa de isquemia aguda, o también puede extenderse y viajar. Entonces hay un déficit de aporte de oxígeno y nutrientes en forma rápida. Los síntomas que presenta el paciente son dolor, impotencia funcional, palidez, hipoestesia, hipotermia. En este caso hay una arteriografía cateterismo con contraste. Fíjense que falta toda, esta es la aorta ilíaca primitiva, falta la ilíaca primitiva del lado contralateral, la izquierda. Seguramente acá hay una obstrucción de un trombo que ha sido en forma aguda, por eso no se ve el lecho. Porque por ahí, si tuviéramos una obstrucción crónica, primero que no sería una demarcación así tan abrupta, y segundo que tendríamos también algo de arteriopatía en el lado contralateral, y se podría ver algo de circulación colateral, que el paciente a lo largo de su vida ha ido desarrollando con una arteriopatía obstructiva crónica, cosa que en la isquemia aguda no ocurre, porque el paciente no ha tenido tiempo de desarrollar, no ha tenido tiempo de usar esos bypass fisiológicos que tiene el paciente de arteriolas. Los tratamientos, bueno, el tratamiento después veremos cuál es, pero ¿cuál es el objetivo? Es restaurar el flujo sanguíneo, ¿está? De alguna forma, ya sea a través de un tratamiento farmacológico o quirúrgico. El farmacológico se utiliza poco debido a que los medicamentos son caros, los pirinolíticos y demás. Y lo que más se utiliza, el tratamiento quirúrgico, incluso da muy buenos resultados, que es la embolectomía o trombectomía. Si ustedes ven, esto que está acá se llama sonda de Fogarty. Es una sonda que en la punta tiene un balón que se infla y se desinfla. Se hace un abordaje de una arteria previo diagnóstico de dónde ha sido la obstrucción. Se introduce ese catéter con el balón desinflado. Una vez que se atraviesa el coágulo, se infla el balón y se va retrayendo el catéter con su balón inflado, y posteriormente sale, ¿no es cierto?, el coágulo, que es lo que se ve acá. Y por la luz lo alcanzan a ver, se sacó este trombo de la arteria axilar. Acá hay un gráfico de cómo trabaja el balón. Bueno, y una cosa al restaurar el flujo sanguíneo es prevenir el síndrome de revascularización. ¿Qué es el síndrome de revascularización? Es un conjunto de signos y síntomas que aparecen posterior a la revascularización de un miembro de un paciente que ha estado mucho tiempo isquémico. Como hay células que probablemente han muerto, otras que están en etapa crítica, se va a producir un edema local. Ese edema local va a activar un proceso inflamatorio, y a veces ese edema muscular produce una compresión de sus arterias que están dentro, porque como los músculos, si ustedes saben por anatomía, están envueltos por sus fascias, y las fascias son estructuras muy rígidas, cuando el músculo se edematiza, llega un momento que no puede edematizarse más hacia afuera porque tiene su fascia aponeurótica, entonces sigue aumentando la presión hacia adentro y termina colapsando las venas, que es lo primero que se colapsa porque son estructuras vasculares mucho más compresibles, y por último las arterias. Entonces generalmente ahí se hace una fasciotomía. El síndrome compartimental también lo van a ver en pacientes que han sufrido traumatismos graves. Que por ejemplo tiene un trauma en un miembro inferior, no tiene isquemia, pulso periférico palpable dentro de un accidente, pulso periférico palpable, nos quedamos tranquilos, no tiene afectación arterial. Van a ver los traumatólogos si tiene una lesión ósea o no, se lo deja evolucionar, y resulta que en un tiempo prudencial el paciente empieza a tener isquemia en el pie, isquemia en el miembro afectado. Entonces, ¿pero cómo? Si cuando ingresó tenía pulso periférico palpable, ¿qué está pasando? Bueno, está teniendo una isquemia por un síndrome compartimental. El trauma que se generó en esa masa muscular se edematizó por el mismo proceso inflamatorio. La fascia no le permite distenderse más al músculo y empieza a aumentar la presión intramuscular, y por adentro de la parte muscular van las arterias y las venas.
Entonces se produce una isquemia por síndrome compartimental. En esos casos la indicación de tratamiento es la fasciotomía. Es un procedimiento muy rápido, sencillo y se le puede salvar al paciente el miembro. Y una cosa, a modo de comentario, se habla de que hay un periodo de 6 horas aproximadamente en donde deberíamos actuar para revascularizar el miembro, porque a veces se revascularizan miembros que han estado mucho tiempo bajo isquemia y posteriormente al revascularizarlos, generalmente cuando el paciente ya tiene prácticamente una gangrena en el miembro, se produce todo un vuelco de toxicidad, de metabolismo y de acidosis al resto del organismo que produce una afectación a nivel renal y del medio interno que puede incluso llevar a una insuficiencia renal del paciente o a un problema con la vida del paciente. Entonces se habla que los 6 horas sería el periodo de oro para revascularizar un paciente, pero esto tiene un valor indicativo, un valor académico. Hay pacientes que han tolerado mucha más isquemia y aparte ahora se pueden utilizar si hay alguna lesión puntual que esté infectada, se puede usar antibióticos, se puede manejar mucho mejor el medio interno del paciente y a veces la obstrucción no ha sido en una arteria tan importante y bueno, con muchas más horas de isquemia se puede revascularizar un paciente. Eso ya es más el criterio y la evaluación de la experiencia del cirujano vascular que va a optar por revascularizarlo o si ya el paciente vino con una gangrena lo hay que amputarlo. Y ahí entrará o el servicio vascular o de traumatología. Bueno, eso es todo. Con respecto a algunos temas pendientes, conozcan la definición de aneurisma, conozcan la definición de pseudoneurisma, los lugares principalmente aneurismas donde son más frecuentes, sepan lo que es una disección. Por ahí no entienden lo que es una disección, en diferencia con un aneurisma. Y en cuanto a la insuficiencia cerebrovascular extracorneal es un tema bastante complejo, pero ustedes entiendan que la arteriosclerosis afecta al ser humano en diferentes sectores, a nivel cardíaco, a nivel de arterias viscerales, en los miembros inferiores, en la aorta, así como en las arterias cerebrales y en las arterias carótidas. Cuando un paciente tiene arteriosclerosis a nivel de las carótidas, principalmente la carótida interna, que es la que después ingresa a la parte intracraneal y irriga el cerebro, la obstrucción o la estenosis importante puede llevar a isquemia a nivel cerebrovascular y es una patología de índole quirúrgica, ya sea por endarterectomía, en donde se saca la placa de ateroma, o a través de